para los temas de minería de elementos raros. Los gobiernos no están pensando en esas cosas. Los gobiernos están pensando en terminar esos 4 años lo mejor que puedan y pelear con el anterior, la izquierda, la derecha y quién queda con más poder. Y entonces, volviendo al punto que me desvié, es uno de los problemas más profundos en Colombia es que el que tiene poder tiene demasiado poder. Y entonces, ¿a qué me refiero con demasiado poder? Lo mencionabas tú, elige el fiscal, elige el contralor, elige el procurador. Y como tiene tanto poder, el que no lo tiene teme perderlo. Y ese temor es tan grande que muchas veces se vuelve violencia. Porque las historias en Colombia de cómo los que tuvieron el poder eliminaron al resto, eliminaron partidos completos, todavía suena como alarma en muchas personas. Entonces la gente tiene miedo de perder el poder porque de pronto lo matan, lo eliminan. Y por eso lo de Abelardo de las Playas es tan peligroso, porque él dice: voy a destripar al resto, y va a tener el poder para hacerlo, porque va a tener la fiscalía, va a tener la contraloría, va a tener la procuraduría, va a tener la policía, va a tener el ejército, las superintendencias, va a tener magistrados de las cortes, demasiado poder. Entonces quizá el primer acuerdo que hay que hacer es cuánto poder va a tener quien tiene el poder, y esa es una discusión profunda. Sí, es que usted me lleva a hacerle más preguntas sobre el tema. Quisiera porque a todos los candidatos les hemos hecho casi que las mismas preguntas, pues para que haya una equidad y el mismo tiempo para que puedan responder. Pero esto me lleva a una pregunta adicional antes de que hablemos de reforma tributaria y de propuestas para el tema de la pensión, por ejemplo, porque ya de salud, ese tema démoslo como por chuleado. No, pero pues no resuelto, porque eso no, en este momento sí. Eso sabe Dios quién lo resuelve, pero ya usted más o menos habló de cuál sería su propuesta en el tema de salud. Usted habla de un reseteo para hacer un cambio tan profundo como este, de instituciones, de quién tiene el poder, de cómo se maneja el poder, de quién nombra. ¿Son suficientes 4 años? Seguramente no. Pero esa no es una decisión del presidente, esa es una decisión de quienes se sienten a hacer ese gran acuerdo, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿usted estaría a favor de una reelección? Yo estaría de acuerdo. De que se reviva la figura de la reelección. Pero no en las condiciones actuales, porque la reelección salió muy mal. Es más, nosotros estuvimos a nada de que hoy Uribe todavía estuviera sentado. Estuvimos a un magistrado de la Corte Constitucional de que Uribe todavía estuviera sentado acá. Entonces, ¿por qué revivir? ¿Por qué quiere revivir la porque yo creo que todos los colombianos están de acuerdo conmigo en que 4 años es muy poquito para verdaderamente lograr cambios. Incluso con sus defectos, los gobiernos de Uribe y los gobiernos de Santos lograron cada uno muchos más objetivos y una continuidad en sus propósitos. En esos 8 años. Perversos los de Uribe, porque implicó el asesinato de más de 6.402 jóvenes, pero la paz de Santos quizá nunca se hubiera logrado con las FARC en 4 años nomás. Hubiera llegado el siguiente gobierno y hubiera desbaratado el proceso. Los países en el mundo generalmente tienen reelecciones, pero uno no puede poner la reelección si no ha hecho toda una reingeniería para garantizar que el presidente no aproveche esa reelección para quedarse en el poder de forma eterna. Eso le hace muchísimo daño a cualquier democracia. En El Salvador, por ejemplo, eso ya es una dictadura. Pero entonces, ese señor no se va a ir nunca. En ese, digamos, proceso largo que sería el reseteo para seguir con el mismo término, si usted llega, por ejemplo, a la Casa de Nariño, de las primeras tareas que haría sería garantizar ese periodo de presidencial más extenso, limitado pero más extenso. Es que un presidente no debería cambiar su periodo. ¿Quién lo haría entonces en este caso para garantizar ese acuerdo nacional? ¿Qué voy a hacer yo en mis primeros 100 días? Además de entregar 1 millón de computadores a los niños, que ese es realmente mi sueño más importante. Sí. Un computador, un niño. Al final de mi gobierno, 4 millones de computadores. Pero venga, ya me voy, pero es que se me emociona. Usted me hace hacerle una contrapregunta de eso. Un computador, un niño, sí, pero en este país no hay conectividad suficiente. Ese ya lo tengo resuelto. Yo soy ingeniero electrónico. Ahorita hay, pues además que no es ninguna novedad, lo compras en Home Center, en El Éxito. La conexión de Starlink
la gente de Amazon acaba también de lanzar, Jeff Bezos creo que se llama, acaba de lanzar también el primer grupo de pequeños satélites de conexión y de altura baja, que permite la conexión a internet desde cualquier punto de Colombia, y no resulta tan costoso, y menos si lo compras al por mayor. Yo ya hice eso, ¿no? Yo entregué en una sola ciudad de Colombia, entregué 130,000 computadores. También en su momento me dijeron que era imposible. Me dijeron, no, eso es imposible, además que la ley no permite que le entregues computadores a los niños, menos para que se los lleven para la casa. Medellín tenía un computador por cada 7 niños. Y con ese proceso llevamos a que, digamos, un computador por cada 2 niños, y eso porque a los niños pues de primero, segundo, tercero, cuarto, a esos todavía no, a esos hay que darles unas herramientas diferentes. Pero si tú comparas hoy cómo está Bogotá, es un computador por cada 7 niños. Eso es una oportunidad gigante perdida, una generación perdida en medio de la 4ª revolución industrial. Ahora soñemos. A mí me gusta soñar, y mis gobiernos son de cumplir sueños. Sí. Imagínate todos los niños campesinos de Colombia, todos los jóvenes campesinos de Colombia con un computador y una conexión a internet. ¿Qué pasa en esa finca? ¿Qué pasa en ese terreno? ¿Qué pasa en esa familia? ¿Qué pasa si de pronto a los 100 días ya tenemos 1 millón de hogares conectados? Eso es una revolución que además no es muy complicada, que está al alcance de nuestro presupuesto, facilísimo, lo podemos hacer. Pero estaba hablando de otra cosa, decía, ¿qué voy a hacer en mis primeros 100 días? Vamos a volvernos, porque usted decía... Es hacer el gran acuerdo. La pregunta mejor sería ¿por qué usted, Daniel Quintero, cree que la gente le va a copiar a usted, que la izquierda le va a copiar a usted, que la derecha le va a copiar a usted, que los empresarios le van a copiar a usted, para sentarse y decir, venga, hagamos un gran acuerdo para que este país le vaya bien? Vamos a hacer una reingeniería entre todos para que este país le vaya bien, para que cuando Silvia tenga el poder, yo que no lo tengo, entonces yo me sienta tranquilo, o cuando Valentina lo tenga, y viceversa. Y que este país aproveche las oportunidades y evite los riesgos tecnológicos que se vienen. La tecnología también va a destruir empleos, etc. Porque yo soy quizá de los candidatos el que menos compromisos políticos y económicos tiene. Mi campaña no es financiada por empresarios, nunca lo ha sido. Yo no pertenezco a ningún partido político. Yo me elegí en Medellín independiente, y esta campaña es súper independiente. Incluso del mismo gobierno. El presidente a mí me ofreció ser ministro, ser director del DPS, y yo no acepté porque yo valoro mucho esta independencia. Okay. Esta independencia para mí es fundamental para poder llamar a todos los sectores y decirles, sentémonos. Aquí el único que tiene que estar excluido es la corrupción. En esa línea, entonces, nos mencionaba que, digamos, lo primero que va a hacer ese acuerdo, y para cerrar entonces todo este tema de la constituyente, esas primeras tareas, ¿usted va a firmar entonces estas planillas que se están moviendo incluso por parte del mismo gobierno? Lo voy a pensar, voy a mirarlas, voy a estudiar el proyecto. A mí no me gusta una constituyente que sea de izquierda o una constituyente que sea de derecha. A mí no me gusta una constituyente de unos contra otros. Por eso quiero estudiarla. Que sea realmente ciudadana, que sea realmente popular. Si es la constituyente del gobierno, esa no va a funcionar, porque entonces la derecha se va a sentir asustada. Necesitamos una constituyente que nos sirva a todos. Mire, en conversaciones privadas no hay nadie que me diga que yo estoy feliz con las reglas que hoy tiene Colombia. No hay. Esto puede ser mejor. Hay un libro y hay un Nobel que es Acemoglu, que escribió un libro muy famoso ahorita que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Sí. Y la conclusión final es que fracasan por sus instituciones. Si el arreglo institucional está mal hecho, el país fracasa. Porque se creía que era por la raza, se creía que era por la temperatura del país, que por el meridiano, que por su cultura, y no es por la cultura, no es por nada de eso, es por el arreglo institucional. Es Nobel de Economía de hace un par de años o del año pasado, Johnson y Acemoglu. Entonces, lo que estoy diciendo no es que a Quintero se le ocurrió, no, hay además profundidad,
académica alrededor de este tema. Bueno, pasemos a reforma tributaria, ¿sí o no? Las finanzas del Estado están en números rojos. Sí, yo creo que hay muchas cosas. La primera, lo primero es también como presentar mis credenciales al respecto. Yo en Medellín bajé 20% el endeudamiento de la ciudad después de haber enfrentado una pandemia, después de haber enfrentado un estallido social, después de haber enfrentado la inflación disparada, no solo como el coletazo de la pandemia, sino también por la guerra de Ucrania y Rusia, que disparó el precio de muchos productos a nivel mundial. Yo soy juicioso y cuidadoso con las finanzas públicas, pero además creo que en muchos temas hay que evaluar si cruzamos. Hay algo que se llama la curva de Laffer, que lo que dice la curva de Laffer es una curva creciente al principio y luego llega a un punto de inflexión y empieza a bajar. En la parte creciente, lo que dice la curva de Laffer es que entre más impuestos tú cobres, pues más recaudas. Pero llega un punto de inflexión en el que si sigues cobrando o subiendo los impuestos, el recaudo baja. Y yo estoy convencido que estamos en ese lado de la curva de Laffer. Lo que estoy diciendo es que mucho impuesto está matando el recaudo. ¿Entonces usted bajaría los impuestos? Yo evaluaría la reducción de los impuestos, en especial el de renta, con una simplificación profunda. Hay muchos países, yo vengo estudiando eso, obviamente estoy preparando mi programa de gobierno, y hay decenas de países que redujeron el impuesto de renta y, curiosamente, increíblemente, lo pueden estudiar ustedes, aumentó el recaudo. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza a ver una economía oculta de gente que dice, yo ya no soy capaz de pagar eso, entonces me meto en la informalidad, no pago impuestos, lo hago todo por debajo. Es la gente que está diciendo con factura electrónica, ojalá me diga que no, y entonces hagámoslo por debajo, venga, yo le pago por debajo. Hay mucha economía oculta. Entonces, lo que han hecho muchos de estos países es que han bajado a 10, 15% el impuesto de renta, tanto a personas como a empresas, y el resultado es que ha habido más recaudo. Eso sí, cárcel para el que incumpla o el que se robe la plata, porque esa es plata pública. El impuesto es plata pública. Para la evasión. Claro. En Colombia, realmente, en términos reales, no hay cárcel para el que evade. Entonces, no, venga, yo lo bajo al 10%, al 15%, no me voy a comprometer con una cifra para que después no me digan, no la cumplió, no. Lo vamos a hacer al máximo posible que nos aumente el recaudo. Sí. Pero el que la embarre, como en todos los países, usted no pague impuestos en Estados Unidos y verá qué le pasa. Se va para la cárcel. Haga fraude con sus impuestos, incluso como persona, se va para la cárcel. En Colombia no, en Colombia le ponen una sanción. Entonces, venga, yo les bajo del 30 y pico que está a las empresas. Se lo bajo al 10, 15%, pero si me haces trampa, te vas para la cárcel. Sí, en esa línea de esos temas de bolsillo, economía, ¿subiría la edad de pensión a propósito de todos esos cambios demográficos que estamos viendo? No es necesario, no lo haría, pero además no va a ser necesario. Porque al mismo tiempo que está cayendo la tasa de natalidad, de forma dramática además, sí. y yo quisiera entender por qué en especial se disparó la caída después del COVID. Uno a veces dice, oiga, eso está raro, ¿no? O sea, llega el COVID y ¡pum! Pero son las cifras del DANE. Es una cosa bárbara. Sí. Y los colegios están cerrando, etc. Está pasando de todo. Pero al mismo tiempo se están dando unos avances históricos en términos de inteligencia artificial y robótica humanoide. Entonces, esas dos curvas, dentro de muy poco vamos a tener robots haciendo muchas de las tareas de cuidado y otras de producción que estaban asociadas a humanos. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El empleo. El empleo. ¿Y cuál es el problema adicional? Que los políticos no entienden qué está pasando. No hablan de esto, no lo entienden. Yo me he visto el debate de todos los candidatos presidenciales y ninguno entiende qué está pasando, ni cómo defender el empleo de la gente, ni cómo defender el futuro de la gente. Y aquí hay un problema, es que el robot o la producción robotizada la pueden hacer en China, la pueden hacer en Francia o la pueden hacer en Groenlandia, y el empleo se pierde en Colombia. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿cuáles son las capacidades hoy que tenemos para desarrollar nuestros propios sistemas de producción
en Colombia de robótica humanoide y otras, y me encuentro que a pesar de que hay un ecosistema capaz, no hay una articulación. ¿Qué tiene que hacer el gobierno entonces para no echar carreta? Tiene que escoger los sectores estratégicos, y ya he mencionado algunos, tiene que invertir en ellos, tiene que agrupar las empresas que están en esos sectores y volverlas en aliados estratégicos como están haciendo en Estados Unidos, en China y en Europa, y tiene que ponerse propósitos nacionales. En 4 años nosotros tenemos que tener capacidades de robótica humanoide en Colombia para apoyar al campesino en el campo, para apoyar a la persona que va a necesitar cuidados si es adulto mayor, para el sistema de salud, por ejemplo, que eso puede ayudarnos también a resolver muchos de los problemas del sistema de salud. Nadie está hablando de eso.